Hola, buenas tardes a todos. Bueno, les voy a contar entonces la viabilidad financiera, la segunda parte de viabilidad financiera. Esta es la idea de ir generando los flujos de fondos. Si lo ven en el libro de Nasir Sapak-Chaikin, en la edición que ustedes tienen de bibliografía, es el capítulo 14 del libro, para que puedan consultar por ahí alguna duda que les quede. Vamos a comenzar entonces a hablar de flujos de caja. Probablemente ustedes ya hayan visto esto en otras materias, como les vengo diciendo a lo largo de todas las viabilidades. Estos son temas de repaso que seguramente ya los han visto en otros puntos. Simplemente acá es cómo vamos coordinando, cómo vamos organizando toda la información para el proyecto que ustedes tienen que presentar, para generar toda la información necesaria para poder hacer un análisis de rentabilidad de ese proyecto. Entonces, para armar el flujo de caja, ¿qué es lo que necesitamos? La información cuantitativa, numérica, que hemos juntado de todas las otras viabilidades. Entonces, cuando hicimos la viabilidad comercial, en la parte de los estudios mercados sacamos cuáles eran las ventas y los precios. En el estudio técnico hicimos cuadros de inversiones y de costos. En el estudio organizacional, legal, vimos también algunos otros costos que podíamos sumar. La clase pasada, la reunión pasada, vimos esto del cálculo de los beneficios, por ejemplo, los valores de desecho, o los valores de inversiones en capital de trabajo. Bueno, todos estos elementos conforman el flujo de caja, todo lo que vamos armando para conformar el flujo de caja. Vamos a organizar esta clase en función a identificar cuáles son los elementos del flujo de caja, ver los distintos modelos del flujo de caja, vamos a hablar sobre lo que significa el horizonte de planificación y también vamos a hablar de el costo de oportunidad. Bueno, todos estos elementos entonces lo vamos a ir teniendo en cuenta. Partamos con qué necesitamos para armar el flujo de caja. Necesitamos 4 elementos básicos. Vamos a necesitar en primer lugar conocer los egresos iniciales de los fondos. Estos son las inversiones. En la reunión pasada, en la clase pasada, vimos las inversiones. Ahí ustedes podían identificar cuáles eran las inversiones fijas, por ejemplo, que ya tienen desde la viabilidad técnica. También las inversiones intangibles, ¿sí? O rubros asimilables a activos. Y también el capital de trabajo. Acuérdense que esas son todas las inversiones que vamos a necesitar. A veces no solamente en el momento cero, o sea, al inicio del proyecto, sino que vamos a poder tener inversiones a lo largo de la vida del proyecto. Lo importante es que tengamos claro qué elementos van en el momento cero y después qué elementos van a lo largo de los distintos periodos del flujo de fondos. Un segundo elemento que vamos a necesitar es conocer todos los ingresos y egresos operativos, digamos, que vamos a tener a lo largo de cada uno de los periodos, es decir, los momentos en los que subdividamos el flujo de fondo, vamos a necesitar tener cuáles son los ingresos y cuáles son los egresos. ¿Se acuerdan? Hemos conversado con respecto a los ingresos, que en realidad tienen que ser las cobranzas, porque el flujo de fondo se hace por el criterio de lo percibido, según lo que estamos recibiendo de fondos, no necesariamente una venta, es una recepción de fondos, recién cuando se cobra, recuerden, es cuando entran los fondos. Entonces, al registrar por lo percibido los ingresos y al registrar por lo percibido los egresos o los costos para cada uno de los periodos en los que subdividamos el flujo. Y ahí justamente tenemos el tercer elemento del flujo de fondos, que es esto de los momentos. ¿En qué momentos ocurre esto de los ingresos y egresos? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que armar un horizonte de planificación, pensar en cuánto tiempo vamos a hacer este flujo de fondos. Lo hablamos en algún momento, ¿se acuerdan cuando hablamos del ciclo de producto? Es decir, bueno, yo voy a hacer el análisis de este proyecto por un tiempo prudente, para que le demos tiempo a que el proyecto madure, empiece a generar sus beneficios, y después vamos a analizar desde el momento de inicio hasta el momento de cierre. Vamos a hacer todo este análisis identificando cuánto es la rentabilidad, digamos, si el proyecto ha sido rentable o no por ese periodo. Entonces, si nosotros conocemos el inicio y el final, esto quiere decir que vamos a poder saber el momento cero y el momento n de cuándo va a terminar, pero también tenemos que conocer en qué parte se subdivide este flujo de fondos. Lo vamos a hacer, supongamos, flujo de fondos por 18 meses, entonces vamos a hacer 18 columnas porque vamos a hacer una por mes,
o vamos a hacer un flujo de fondos por 2 años, entonces vamos a hacer 2 columnas, una para el año 1 y una para el año 2, o vamos a hacer el trabajo, supongamos, para un flujo de fondos de un horizonte de 3 años, lo vamos a hacer con flujos de fondos semestrales, supongamos, qué sé yo, sector agropecuario trabaja mucho con semestres, entonces podemos hacer primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, así, hasta completar los 6 semestres, entonces van a ser 6 columnas más la columna del periodo cero, es decir, identificar en qué momento van a ocurrir los ingresos y los egresos y cómo voy a querer armar ese flujo, es el tercer elemento. Y el cuarto elemento, esto de los beneficios que hablamos en la última clase, que es el valor de desecho o de salvamento del proyecto, de los bienes de uso, del capital de trabajo, lo que yo recupero al final del último año, ¿sí? Que en realidad simulando que cierra mi negocio, todo lo que yo podría tener activo de mi negocio, lo tengo que poner en el último periodo. Entonces, con esos 4 elementos, con esos 4 aspectos, yo voy a armar el flujo de fondos. Fíjense si lo explicáramos con una línea de tiempo. ¿Sí? Estos gráficos son de una presentación que que armó el profe Daniel Semiraz. Bueno, y yo le estoy replicando porque la verdad es que está muy buena la presentación, así que uso esta parte para que nos ayude visualmente, ¿sí? Ya que no puedo hacer la clase presencial, entonces quiero usar esto que es bastante visual y nos va a poder ayudar mucho. Pensando, si yo armara una línea de tiempo, ¿sí? Lo que ustedes tienen acá es una línea de tiempo, comienza el momento 0, termina el momento n, tengo todos los periodos, y acá podríamos ponerlos en pesos, digamos, el flujo de fondos, los que son valores positivos y los que son valores negativos. Si yo lo quisiera armar como gráficamente, entonces lo que tendría es todo este horizonte de planificación que es la vida del proyecto, y podríamos conversar con las inversiones iniciales. Las inversiones iniciales van al momento 0. Y ese momento 0 sería la inversión inicial, un flujo negativo. Es dinero que voy a poner en este proyecto, por lo tanto es un flujo negativo. Luego, a lo largo de todos los periodos, vamos a tener esto de los flujos operativos, es decir, los ingresos y los egresos. Entonces tengo aquí el flujo operativo del periodo 1, del periodo 2, del periodo 3, del periodo 4, así sucesivamente cada uno de los flujos hasta el periodo N. Entonces, gráficamente, estos podrían ser valores positivos siempre que los positivos superen a los negativos. Y por último, vamos a tener en el momento n ese sumado en el último año que hagamos el análisis, o en el último flujo mensual, o en el último flujo, no sé, trimestral, semestral, que hagamos esta planilla, ahí vamos a poner el valor de desecho, o valor residual, o valor de salvamento. Acuérdense que adquiere distintos nombres, esto de los valores que voy a recuperar al final del periodo. Entonces, ahí tienen identificados desde el punto de vista gráfico, me pareció interesante este gráfico, para mostrarles cómo se va a constituir el flujo de fondos, cómo se va a ver, cómo se va a mostrar el flujo de fondos, y si ustedes logran armar la información que va aquí en la inversión inicial, los ingresos y los egresos por periodo, y esto del valor de salvamento, y ahí ya tienen armado el flujo. Con la información que ya tenían, toda esta información ustedes ya la tienen. Seguramente, como son estudiantes de administración de empresas, tienen como mucha facilidad en esta parte porque lo arman en un Excel y seguramente ya son bastante ágiles en el trabajo del Excel. Entonces les va a ser, la verdad, bastante fácil, sencillo armar esta estructura. Pensémosla de otro lado, esto es más o menos lo mismo, explicando que tenemos cosas que ingresan y cosas que egresan, eso es bien importante para acordarnos lo que suma y lo que resta, digamos los positivos y los negativos, y hay cosas que van por única vez, y hay cosas que van periódicamente, digamos, en los distintos momentos. Entonces aquí está como abierto, como más detallado, fíjense, al principio, al momento 0 que tenemos la inversión inicial, y en la inversión inicial que tenemos, inversión fija, inversiones que fueran diferidas o inversiones en capital de trabajo, digamos, ¿sí? Estos son los elementos que van en el momento 0, es por única vez y va del lado de los egresos. Luego tenemos los ingresos por periodo, ¿sí? Los ingresos operativos. ¿Esos ingresos de qué puede venir? Puede venir de venta de producto principal, de venta de subproductos, de ventas de desechos, de residuos, y en el caso que vendamos algún activo, digamos, en alguno de los periodos, también puede ser
la venta de algunos activos. ¿Sí? Eso, ¿se acuerdan? Lo conversamos cuando hablamos de los beneficios del proyecto. En el capítulo de ZAPAC, donde habla de los beneficios del proyecto, explica esto. Ahora, estos son ingresos, son flujos positivos y van apareciendo en los distintos momentos del tiempo. Por eso dice repetitivos. Con respecto a los costos, ¿qué son? Los costos directos, indirectos, fijos, variables. Aquí también, acuérdense, pueden aparecer inversiones nuevamente, es decir, las cosas que yo quiero reinvertir o inversiones de reemplazo. Van apareciendo periodo a periodo todos estos costos. Son situaciones que van en los egresos, es decir, con signo negativo, y también periodo por periodo, de forma repetitiva. Y al final, ¿qué aparece? Aparece el valor residual, que esto del valor de desecho de los activos fijos, el valor de desecho del capital de trabajo, va por única vez, son flujos positivos y van al final del flujo de caja. Esta estructura que yo les estoy mostrando es un flujo de caja normal, es un flujo de caja típico de un proyecto que comienza y termina, es decir, empieza en el momento cero y termina en el momento N. Ahora, este flujo de caja va a cambiar un poquito la estructura, lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos, si estuviéramos hablando de flujos de fondos que son de proyectos en marcha. Porque, por ejemplo, si mi análisis es para una empresa que está trabajando y no quiere agregar un proyecto nuevo, sino que está analizando, por ejemplo, cerrar un proyecto, no sé, está analizando cerrar una sucursal, a ver si a la empresa, en vez de pensar en generar una nueva sucursal, lo que está pensando es ver, analizar si esa sucursal que está actualmente no le es rentable o le es rentable continuarla trabajando. Perfectamente podría hacer un flujo de caja y hacer ese análisis, a ver, ¿qué pasaría si esa sucursal cierra? Entonces, obviamente que el flujo de caja de esa circunstancia no tiene una inversión, sino que al contrario, ¿qué es lo que tendría? Tendría una entrada de dinero, por ejemplo, de la mercadería que le quedaba como para liquidarla, o que sería del capital de trabajo. ¿Qué tendría? ¿Tendría ingresos? ¿Tendría ventas? No, en realidad lo que tendría sería ahorro de costos. Entonces, de acuerdo al tipo del flujo de fondos, me refiero al tipo de proyecto, es como va a cambiar, pero la mayoría tiene esta estructura y por eso vamos a verlo con esta estructura. Los distintos tipos de flujo de caja, si ustedes se acuerdan, lo pueden haber visto, insisto, tiene que ver con a quién están dirigidos, por ejemplo, cuál es su finalidad. Entonces vamos a estar hablando de flujos de caja que tienen que medir o pretenden medir la rentabilidad del proyecto en sí, ¿sí? O la rentabilidad del proyecto propio o del proyecto puro, ¿sí? Entonces la rentabilidad del proyecto en sí o la rentabilidad del proyecto puro, con esos nombres lo pueden conocer, es una forma de armar el flujo de fondos. Hay otra forma de armar el flujo de fondos que es el flujo de fondos que quiere medir la rentabilidad del inversionista o la rentabilidad de los recursos propios. Entonces el flujo de fondos del inversionista o de los recursos propios, ese es otro flujo de fondos que va a tener en cuenta justamente cuánta plata pone el inversionista y cuánta plata pide prestada, por ejemplo. En este flujo de fondos, en el segundo, intervienen las cuestiones financieras, ¿sí? Si hubo préstamos, si hay cuotas para pagar de ese préstamo. En el primer caso, el primer flujo de fondos, que es el proyecto puro, no lleva préstamos, no lleva ningún tipo de alusión al financiamiento. Es decir, se lo hace al análisis para saber, independientemente de quién lo financia, si el proyecto es rentable o no. En el segundo caso, que es la rentabilidad de los recursos propios o la rentabilidad del inversionista, en ese caso sí, hay que incorporar todo el financiamiento, porque ahí yo quiero saber si el proyecto sigue siendo bueno a pesar de que hemos pedido plata prestada, o incluso el proyecto mejora mucho más porque hemos pedido plata prestada. Imagínense ahora, en esta situación actual, han salido unos préstamos para distintos rubros de empresas que son a tasa de interés cero. ¿Sí? Es decir, el préstamo tiene una tasa de interés cero. Bueno, en una de esas, conseguir un préstamo a tasa cero me promueve a que un proyecto que yo tenía previsto y que no tenía cómo financiarlo, pero que salía rentable, si ahora consigo el financiamiento con una tasa cero, puede que resulte más rentable todavía, porque
no solamente estoy haciendo buen negocio porque el proyecto es bueno, sino que a su vez estoy haciendo un buen negocio financiero porque el crédito es muy barato. Esos dos análisis entonces perfectamente los puedo hacer con distintos flujos de fondos. Y hay otro modelo de flujo de fondos que es el de la capacidad de pago, que es el que me va a determinar, de alguna manera me va a mostrar, me va a determinar si yo soy capaz de pagar las cuotas de un préstamo. Es decir, meto ahí el préstamo, meto las cuotas del préstamo y veo que nunca me dé un flujo de fondos negativo, por lo menos en el acumulado, para mostrar que todos los periodos, los meses o los años, siempre estoy en positivo y no se me arma ningún bache financiero, no se me genera ningún bache financiero, que podría ser un negativo, que indicaría que no tengo capacidad de pago. Ese último modelo lo piden muchísimo las entidades financieras, los bancos piden flujo de fondos y justamente piden este flujo de fondos porque es el que me muestra a ver si voy a tener capacidad de pago o no para los préstamos que me dan. Vamos a conversar un poquito cómo varía la estructura de flujo de fondos si tomo deuda o, por ejemplo, si adquiero un leasing. ¿Sí? Se adquiere un bien a través del leasing. ¿Se acuerdan lo que es leasing? Leasing es hacer un alquiler, digamos, es hacernos de un bien, pero pagando una cuota como si fuera un alquiler. Y después tengo la opción a comprarlo, ¿sí? Se llama alquiler con opción a compra, en esto de que yo puedo, por ejemplo, no sé, una máquina, necesito una máquina, entonces no voy y la compro a la máquina, sino es como que voy pagando cuotas, como si fuera que la alquilo, pero el contrato es un contrato de leasing que me dice que al final de pagar, con la última cuota yo me puedo hacer como dueño de ese bien. La verdad que es una forma de financiamiento muy interesante y vale la pena analizar. Y por último, vamos a ver también cómo varía el flujo de fondos si no estamos hablando de esto de un proyecto nuevo o de una empresa en marcha. Algo les contaba yo recién de cómo cambia esto. Bueno, es interesante que lo veamos puntualmente. Vamos a comenzar entonces con cómo es el flujo de caja para cuando estamos planteando el proyecto puro, es decir, para analizar la rentabilidad de toda la inversión, pero como proyecto puro. Es decir, aquí no va a aparecer nada de financiamiento, nada de cuotas, quién pone una parte de la plata. Vamos acá a suponer que tenemos todos los fondos para hacer este proyecto. Entonces, ese análisis que me va a dar, en algún momento me va a dar el resultado de si el proyecto por sí mismo es bueno o no es bueno. Después vemos si conseguimos préstamos baratos, préstamos caros, vemos cómo apalancamos financieramente este proyecto, cómo lo solventamos financieramente. Pero mientras tanto yo quiero saber si el proyecto puro es rentable o no. Entonces vamos a armar este flujo de caja. A ver, esta estructura es la que propone Zapak Chain y es la estructura que yo les propongo para que hagan su flujo de fondos. No es el único modelo, pueden conocer otros modelos. Vamos a respetar este modelo para hacer la entrega, para el trabajo que tienen que armar ustedes para sus propios proyectos. Vamos a respetar esta estructura. Leamos un poquito cada uno de los conceptos y voy a ir haciendo comentarios con respecto a esto. Fíjense que está armado como en dos columnas. En la primera columna están los signos, están positivos y negativos, para que sepamos cómo impacta. La primera fila son los ingresos, dice ahí ingresos afectos a impuestos, esto es textual como lo pone Zapak Chain en el libro. ¿Qué quiere decir afecto a impuestos? Quiere decir que está sujeto a impuestos. Todas las ventas, por ejemplo, pagan impuestos a las ganancias. O sea, acuérdense que aquí cuando hablamos de impuestos es el impuesto a las ganancias, ¿sí? Si bien lo dice ahí, es el impuesto a las ganancias o el impuesto a la renta, en algunos otros países se llama impuesto a la renta. Esto existe en todos los países del mundo, el impuesto a las ganancias es el único que es como transversal, todos los países del mundo tienen este impuesto, ahora por supuesto con distintas alícuotas de acuerdo al país que se trate, el resto de los impuestos va como gasto. Veamos, entonces, en los ingresos sujetos a impuestos van todas nuestras ventas, o puede que vendamos productos, que vendamos servicios, o supongamos en algún momento vendemos algún activo de la empresa, también es un ingreso sujeto a impuestos. A eso le restamos todos los egresos que son deducibles de impuestos, ¿sí?
¿Qué son todos los ingresos deducibles de impuestos? Todos los costos fijos, variables, de comercialización, de administración. Ahí van el impuesto a los ingresos brutos, la tasa de comercio e industria, no sé, los impuestos internos, absolutamente todos los seguros, no sé, los gastos de limpieza, los de vigilancia, todos los egresos que voy a tener periodo a periodo. En realidad, lo vamos a ver ahora con un ejemplo. ¿Cuál es la idea? La idea es tratar de poner los ingresos y los egresos de la forma más agregada posible. ¿Esto qué quiere decir? Que tratemos de mantener esta estructura. Si yo tengo un detalle de ventas y detalle de costos, bueno, quizás los hago en otras planillas y acá voy poniendo solamente los totales. Les voy a mostrar un ejemplo para que después lo vean. Sigamos con la estructura. ¿Qué le restamos a esta parte del flujo de fondos? Falta restarles los gastos no desembolsables. ¿Qué son los gastos no desembolsables? Son las amortizaciones contables de los bienes de uso. Es decir, ¿se acuerdan en la contabilidad? Ustedes tenían que hacer el cálculo de la amortización del bien de uso, y en ese cálculo de amortización del bien de uso, ustedes van a tener que identificar cuál es la vida útil contable, y dividir el valor de compra por la cantidad de años de vida útil que la contabilidad, el impuesto a las ganancias les indica. Entonces, por cada uno de los periodos van a tener esta amortización o depreciación de los bienes de uso, y esa depreciación de los bienes de uso no es un gasto que se pague, sino que es un gasto contable. Es simplemente para hacer la deducibilidad del impuesto a las ganancias. Entonces, lo vamos a registrar acá para calcular el total, que es la utilidad antes de impuestos. Utilidad antes de impuestos es la suma algebraica entre ingresos sujetos a impuestos, restándole los egresos sujetos a impuestos que son desembolsables, y aparte los gastos que son no desembolsables. Haciendo esa cuenta, obtengo la utilidad antes de impuestos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Para las empresas internacionales, esto es lo que se llama el EBITDA. ¿Está? En inglés, entonces, el EBITDA. Después le resto, ¿qué? El impuesto a las ganancias. De acuerdo al tipo de emprendimiento que ustedes están considerando, van a tomar la alícuota impositiva para una empresa en funcionamiento, supongamos, no sé, 35%, en algunos casos 30%. Ustedes seguramente la viabilidad legal ya lo vieron. En el caso que sea monotributo, bueno, no van a tener aquí el impuesto a las ganancias, por lo menos por el periodo que dure el monotributo, porque ganancias ya está incluida en monotributo. Bueno, si le restamos, supongamos el 35%, que es el impuesto a las ganancias, para una empresa ya constituida, no, vamos a obtener la utilidad después de impuesto. Le restamos el impuesto, obtenemos la utilidad después de impuesto. ¿Y ahora qué vamos a agregar? Vamos a sumar los ajustes de los gastos no desembolsables. Antes habíamos puesto estas amortizaciones o depreciaciones de los bienes de uso como gastos no desembolsables, y habíamos dicho que este gasto en realidad no es una erogación, simplemente lo pongo ahí para poder calcular el impuesto a las ganancias. Pero como el flujo de fondos es por el criterio de lo percibido, un gasto no desembolsable no tiene que impactar en el flujo de fondos, por lo tanto se anula, es decir, el mismo número que hemos puesto aquí en gasto no desembolsable, luego lo sumo aquí en ajuste por gasto no desembolsable. No sé, si en gasto no desembolsable puse 80.000 pesos, en el ajuste en negativo, en el ajuste pongo 80.000 en positivo. Exactamente el mismo número arriba y abajo. Uno en negativo y uno en positivo. Me quedan estos dos conceptos de egresos no afectos a impuestos y beneficios no afectos a impuestos. Básicamente los egresos no afectos a impuestos son las inversiones, ¿sí? El rubro preponderante en esto de la salida del fondo que puede haber en un flujo de fondos y que no sea deducible de impuestos, ¿sí? Básicamente son las inversiones. Y después los beneficios no afectos a impuestos también puede ser algún ingreso extraordinario, como podría ser, por ejemplo, una donación, o en el último periodo, ahí vamos a poner, por ejemplo, el recupero del capital de trabajo. ¿Sí? El valor de desecho del capital de trabajo va a estar ahí dentro de los beneficios no afectos a impuestos. Bueno, haciendo estas sumas y restas, digamos, después de la utilidad después de impuestos. Si a esa utilidad después de impuestos le sumamos los ajustes gasto no desembolsable, le restamos las inversiones o estos egresos no afectos a impuestos, le sumamos algún otro beneficio no afecto a impuestos que podamos tener, y ahí vamos a llegar al flujo de caja. Si ustedes ven, la estructura no es complicada, es bastante simple, lo importante es ver
qué datos tenemos para incorporar ahí que hayamos registrado en el resto de los análisis de las viabilidades. Veamos cómo cambia esta estructura del flujo de caja. Ahora, si en vez de verlo para todo el proyecto, como proyecto puro o proyecto en sí, lo vamos a ver ahora cómo cambia para hacer el flujo de caja del inversionista o el flujo de caja para analizar la rentabilidad de los recursos propios. La estructura es básicamente la misma y vamos a agregar, solamente agregar 3 filas. Aquí yo traté de ponerlas más resaltadas. Fíjense aquí, aparece una fila de intereses del préstamo, ¿sí? En negativo, intereses del préstamo. Esa fila se agregó a lo que ya estaba, ¿sí? Tenemos los ingresos afectos a impuestos, los egresos afectos a impuestos, los gastos desembolsables y a su vez les restamos intereses. Recuerden, si ustedes piden un préstamo, ese préstamo lo tienen que devolver en cuotas y podrían devolverlo en cuotas y esas cuotas tienen integrada, esto lo vieron en matemática financiera seguramente, integrada parte de capital y parte de intereses, ¿sí? La cuota completa son una parte intereses y una parte capital. En esa cuota completa, entonces, lo que tienen que hacer es separar, distribuir las dos partes. Aquí solamente van los intereses, ¿sí? ¿Por qué solamente los intereses? Porque esto se deduce del impuesto a las ganancias. Fíjense, está antes del impuesto a las ganancias. Entonces, como el interés es deducible de ganancias, solamente el interés es deducible de ganancias, va en esta parte. Luego calculan impuestos, sacan utilidad de impuestos, hacen los ajustes, ponen los gastos desembolsables, ponen las inversiones, algún otro beneficio y agregan estos dos. ¿Qué son estos dos? Por un lado, el préstamo, es decir, tengo que poner positivo la plata que me entra por el préstamo. Probablemente en el momento cero, bueno, en el periodo que me hagan el préstamo. Ahora, y después, ¿qué voy a ir poniendo? Todos los periodos voy a poner la amortización de la deuda. ¿Qué es la amortización? La amortización de capital. Nuevamente, de la cuota, parte intereses, parte capital, separo lo que es capital y va en esta fila. Esta parte de capital de amortización va a ir cada una de las cuotas que estoy pagando a lo largo del periodo que dure el préstamo, que puede llegar a ser diferente al periodo del flujo de fondos, digamos, si recuerdan el horizonte de planificación, puede ser distinto al préstamo. Sí es interesante entender que si yo estoy pidiendo un préstamo, supongamos a 36 meses, el flujo de fondos lo voy a tener que hacer como mínimo a 36 meses, para demostrar que todos los meses puedo pagar la cuota. ¿Sí? Por más que yo diga, bueno, no, yo solamente voy a ver si el negocio es rentable para un año o para 2 años, no. En realidad, si vos has pedido un préstamo o pensás pedir un préstamo para 3 años, haces el flujo de fondos por 3 años. Si el flujo de fondos no puede ser por un periodo más chico que lo que dura mi préstamo, ¿sí? En el caso que pidamos un préstamo. Va a ser muy interesante que ustedes para su trabajo hagan una simulación de un préstamo, es decir, me van a tener que entregar los dos flujos de caja. Flujo de caja del proyecto en sí o proyecto puro, que era el anterior, y después un flujo de caja con préstamo. Van a hacer un supuesto, van a suponer que, no sé, la mitad de la plata ustedes la tienen y la mitad la tienen que pedir a un banco, la tienen que pedir prestada. Entonces, para eso van a averiguar algunas líneas que haya disponibles, puede ser perfectamente la línea sin intereses o alguna línea que haya disponible para préstamos. Fíjense que hay disponibles líneas financieras para préstamos de proyectos de inversión e inclusive líneas para préstamos para capital de trabajo. Si ustedes se ponen a buscar en los bancos, en las entidades financieras, van a ver que existen estas líneas de financiamiento. Bueno, suponen una, simulan una, me dicen, mire, profe, elegí una de, no sé, Banco Santander, que tiene este financiamiento y esta tasa de interés. Bueno, usan esa línea de préstamo. ¿Sí? Credit Corp, Macro, el banco que sea, no me preocupo. Lo que sí me interesa es que ustedes me pongan ahí la referencia de dónde sacaron el dato, simulando que van a pedir ese préstamo. Acá les muestro simplemente como una imagen, digamos, de un flujo de fondos real, digamos. Este tendría que ser más o menos la estructura del flujo de fondos que ustedes me mostrarían. Es decir, fíjense, aquí esto está hecho como por 5 años, digamos.
Fíjense, están todos los conceptos, así como los mostraba recién el cuadro que yo les contaba, y acá están todos los periodos, desde el momento cero, en este caso lo hicimos, no sé, por 5 años, entonces vamos a ir poniendo cada uno de los conceptos y por año. Fíjense, en el momento cero, ¿qué tenemos? Aquí, de utilidad después de impuesto acá, están las inversiones. Inversiones fijas, inversión en capital de trabajo. Son los únicos dos datos que están aquí. ¿Sí? Obviamente esto es proyecto puro, no tengo el préstamo, por ejemplo. ¿Sí? En este proyecto se necesitan 625.000 pesos para hacer este negocio. Esos datos van aquí entonces con el momento cero. El resto no va nada, no van ni ventas, ni costos, ni nada, porque no tengo absolutamente nada de eso todavía. ¿Sí? Simplemente tengo esta parte. Luego, para el periodo 1, 2, 3, 4, 5, así, cada uno de los periodos que tengo. Ventas, por ejemplo, fíjense, ventas 400, 445, 490, o sea, voy teniendo los distintos valores de ventas, ustedes ya lo hicieron en la viabilidad comercial. Los costos variables, acá en negativo, sí, 180, 216, los costos fijos, 144. Vamos poniendo toda la información. ¿Y qué tengo acá? Depreciaciones de bienes de uso. ¿Qué es eso? Gasto no desembolsable. ¿De acuerdo? Bueno, y después aquí, al final, fíjense, he puesto el valor de desecho de los bienes de uso en esta situación, en la situación antes de impuesto, para que después impacte impositivamente a qué y no tenga problema al cálculo final. ¿Sí? Entonces, aquí las inversiones, aquí los ingresos y egresos, acá el valor de desecho final, fíjense el valor de desecho de capital de trabajo está aquí, después de impuestos, y después el resto es la estructura como estaba, digamos, la utilidad antes de impuestos es la suma algebraica de esto, el cálculo del impuesto a las ganancias, ¿sí? Que está en esta parte, que está hecho un 35%, creo que era, no me acuerdo el número, de donde saqué el ejemplo, no me importaba el enunciado, quería que vieran la imagen, ¿sí? de cómo queda armado el flujo de fondo, más allá de los números. Si ustedes van a tener sus propios números de sus propios proyectos. Y fíjense acá, este dato es el ajuste de las depreciaciones de bienes de uso. Fíjense, acá teníamos 120.000 negativo, acá queda 120.000 positivo. ¿Sí? Para todos los periodos. 120.000 negativo, 120.000 positivo. Fíjense, aparece en todos los periodos exactamente el mismo número arriba y abajo. Antes de impuesto y después de impuesto. Bueno, así queda armado entonces el flujo de fondos. Espero que se haya comprendido como modelo, digamos, de imagen. Aquí les dejé anotado simplemente el tema de los sistemas de amortizaciones de deuda, por si no se lo recuerdan, digamos, nada más que para hacer esta explicación de parte interés y parte capital. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Teníamos como estos tres modelos, sistema francés, alemán o americano. El sistema francés es el que me dan el préstamo y pago cuotas fijas, ¿sí? El tamaño de la cuota, esto que está acá como un rectángulo, el tamaño de la cuota siempre es el fijo, es exactamente el mismo, nada más que a medida que van pasando las cuotas se va achicando la parte de intereses que pago y se va incrementando la parte de capital que pago, ¿sí? Pero la cuota es fija. A diferencia del sistema alemán, en el cual yo tenía un monto de préstamo y devolvía cuotas que se iban reduciendo, ¿sí? ¿Qué parte era fija? La amortización del capital. El capital siempre pagó la misma cantidad, pero los intereses se van reduciendo porque, bueno, a medida que amortizo capital, los intereses tienen que ir disminuyendo. Entonces, no son siempre las mismas cuotas, al principio la cuota es muy cara, luego la cuota se va achicando. Y por último, el sistema americano, este no se usa mucho en nuestras economías, pero bueno, en algunos casos le puede aparecer, simplemente recordatorio. Esto es que recibimos el préstamo, pagamos todas las cuotas iguales, pero son intereses constantes, porque son iguales todos los intereses, porque los amortizados de capital, y al final hacemos la amortización de capital todos juntos, ¿sí? En una sola cuota al final del periodo del préstamo. Simplemente para recordarlo, que si en algún modelo que elijan ustedes de línea de préstamo aparece que se hace de esta característica, bueno, recuerden cómo se calcula. Les prometí hablar de leasing también. El tema del leasing es que es una fuente distinta de en vez de pedir préstamo para comprar un bien, es decir, qué sé yo, pues pido un préstamo para comprar una máquina, entonces recibo la máquina como inversión,
tengo que registrar la inversión, tengo que registrar el préstamo, tengo que registrar las cuotas del préstamo. En el cambio del leasing sería diferente, porque si yo voy a adquirir una máquina con el sistema de leasing, no me entra la inversión al flujo de fondos, porque la máquina yo no la compro, sino que la alquilo. Entonces, no entra la inversión, no voy a tener las depreciaciones, por ejemplo, de la amortización de ese bien, pero voy a tener todos los periodos la cuota del leasing. La cuota del leasing es como una cuota del alquiler. Lo interesante es que esa cuota del leasing es toda la cuota, toda, deducible de impuesto a las ganancias. O sea, no solamente como los intereses, como era en el caso del préstamo, sino que acá es como, parece un interés, entonces, parece un alquiler, entonces ahora, ese alquiler es todo gasto deducible. Entonces, toda la cuota del leasing se deduce del impuesto a las ganancias, por eso en algunos casos cuando las empresas pagan mucho impuesto a las ganancias, realmente es conveniente tomar leasing en vez de tomar un préstamo, ¿sí? Vale la pena. Si alguno de ustedes, en vez de tomar un préstamo, quisiera hacer la simulación con leasing, perfectamente bienvenido para que vean cómo funciona esto de la deducibilidad. Bueno, en el caso de los proyectos en marcha, ¿qué es lo que sucede? Lo que yo les contaba, por ejemplo, de esta empresa que quiere cerrar una sucursal, o de una empresa que quiera abrir una sucursal. Si yo el flujo de fondos lo trabajo sobre una empresa que ya está en funcionamiento, lo que tengo que tener en cuenta es que tanto los ingresos como los egresos, o las inversiones, todos los elementos del flujo de caja, tienen que ser solamente los que corresponden al proyecto. No puedo andar armando elementos de otras cosas. Por lo tanto, tengo que tomar como los gastos diferenciales, es decir, o los ingresos diferenciales, el gasto diferencial, la inversión diferencial, lo que corresponda a mi proyecto. A veces ese análisis es bien complejo, porque es difícil separar las cosas de las situaciones de la empresa, de cómo están en la situación sin proyecto y cómo sería la situación con proyecto. Por lo que se recomienda muchas veces armar dos flujos de fondos. Un flujo de fondos, ¿cómo seguiría la empresa, supongamos, por los próximos 3 años? ¿Cómo continuaría la empresa si no hacemos nada, sin ningún proyecto? ¿Sí? En una de esas, no sé, se le caen las ventas porque la empresa no mejora lo que este proyecto propone, o los costos empiezan a ser muy altos porque cada vez se complica más la situación de la empresa. Bueno, ¿cómo sería la situación de la empresa sin el proyecto? Armamos luego otro flujo de fondos diciendo cómo sería la situación de la empresa con el proyecto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se mantendrían las ventas o cómo crecerían las ventas? ¿Cómo se mantendrían los costos? No sé, ¿cómo se achicarían los costos? ¿Qué pasaría en el flujo de fondos ahora con el proyecto incluido? De manera tal que el análisis de la rentabilidad lo vamos a hacer restando, haciendo la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto. Como que restaríamos los flujos netos de todo el flujo de fondos y ahí recién me saldría por diferencia el flujo de fondos del proyecto. Esa situación entonces puede ser válida, por eso está esto de proyectar por separado los ingresos y egresos de situación actual y la situación nueva, o si no, bueno, poder hacer el flujo de fondos diferencial, digamos, uno por uno los rubros, ver cuál incrementa, cuál disminuye, y armar un flujo de fondos incremental o diferencial del proyecto, podría ser interesante. Ahí lo que tengo que tener en cuenta son estos de los costos relevantes para decidir, es decir, bueno, pensar efectivamente qué necesito pensar para poder hacer este análisis, qué cosas vale la pena o qué cosas no. No sé, supongamos que yo lo que quiero hacer es cambiar, mi proyecto es cambiar una máquina que ya se está poniendo vieja, que tengo que pagar mucho costo de mantenimiento, por una máquina más nueva, que produce lo mismo, supongamos que no produce nada más unidades, sino que produce lo mismo, pero gasta mucho menos en mantenimiento, combustible, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer una diferencia de un flujo de fondos diferencial, teniendo en cuenta que solamente lo relevante. Supongamos que esa máquina tiene asignado, no sé, está asignada a un área de la empresa en la cual, no sé, hay 8 personas trabajando, 8 empleados con un supervisor, a su vez en esa área de la empresa se consumen materiales e insumos, pero que con la máquina vieja o la máquina nueva podría ser exactamente los mismos. Entonces, cuando yo hago el flujo de fondos, primero, no voy a tener ventas, porque las ventas
o las cantidades producidas que van a generar esas ventas van a ser iguales con la máquina vieja o con la máquina nueva. Después, entonces el flujo de fondos no tiene sentido que pongan los ingresos. En los costos, si las dos utilizan la misma materia prima, la misma cantidad de materiales, no hace falta ponerlos porque no va a ser relevante la decisión. El costo va a estar antes o en la situación sin proyecto y va a estar en la situación con proyecto. La diferencia es nula, entonces no lo pongo. ¿Qué sí tendría que poner? Por ejemplo, si yo tenía un gasto de combustible, ¿sí? La primera máquina gastaba, no sé, mucha energía, o no sé, mucho gasoil, lo que sea, entonces, y esta gasta menos, entonces tengo que poner la diferencia de ese ahorro de costos, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿de qué se trata el proyecto y cuál es el costo relevante para tomar la decisión? Bueno, llegamos una vez que está armado el flujo de fondos, desde el área financiera, ustedes saben, ¿no? Desde las materias de matemática financiera, administración financiera que ustedes ya hayan tomado, saben que todos estos flujos que nosotros tenemos para distintos momentos del tiempo, no los puedo sumar, es decir, yo no puedo decir cuál es el total de eso, no puedo hacer una suma algebraica, sino que tengo que hacer una suma financiera, es decir, tengo que unificar toda esta información en el mismo momento del tiempo. Y esa información se unifica en el mismo momento del tiempo usando ¿qué? Una tasa de interés. Acá en proyectos se le llama mucho tasa de descuento y es la tasa que va a hacer que traigamos desde el valor futuro, que tengamos en el mes 18, en el mes 36, hacia adelante, que tengamos entonces el valor en el presente de cuánto equivaldría ese dinero dividiendo por uno más la tasa, así como ustedes saben. Ahora más adelante vamos a ver la ecuación y la fórmula, pero ahora centrémonos en indicar, bueno, ¿qué tasa tengo que usar? Y esto es como decir, bueno, lo que yo tengo que hacer es conseguir unificar este dinero en el tiempo. Y si todo fuera plata, todo fuera dinero, en definitiva, ¿qué quiere decir? Es el costo de oportunidad de haber usado este dinero en este proyecto y no de dejarlo disponible para hacer otros proyectos, o al menos, no sé, para depositarlo en el banco y ganar intereses en plazo fijo. Es decir, al menos tengo algún costo de oportunidad por haber usado este dinero acá. Ese costo de oportunidad es el que tengo que encontrar. Y en definitiva, con este concepto de economía, del costo de oportunidad, es lo mejor que podemos hacer para entender cuál es la tasa. Es decir, bueno, ¿qué otra cosa yo podría estar haciendo con este dinero? Y en este caso va a ser bien importante, vamos a usar el modelo de costo promedio ponderado del capital, este que está aquí, costo promedio ponderado del capital, que trabaja con KPM, digamos, y con el de la tasa, KPM es este que está acá. Vamos a tratar de entenderlo así como fácil, digamos, rápidamente. Yo voy a decir, bueno, a ver, la inversión que yo voy a hacer, ¿sí? Como decir, el dinero que yo necesito para armar este proyecto, lo voy a financiar una parte con recursos propios y una parte con recursos préstamos. ¿Sí? O recursos ajenos. Una parte con recursos propios y una parte con recursos ajenos. La proporción de recursos propios va a ser recursos propios dividido en inversión. Le vamos a llamar alfa. La proporción de recursos ajenos va a ser recursos ajenos sobre el total de inversión, que le vamos a llamar 1 menos alfa. Es decir, del 100% de inversión que yo tengo, no sé, 30% lo financio con recursos propios, 70% con préstamos, ¿sí? 50-50, 40-60, 80-20, no sé. Esas proporciones son estas alfa y 1 menos alfa. Ahora, ¿cuál es el costo de oportunidad de esos fondos? Y la verdad es que el costo de oportunidad es distinto, no es el mismo valor, el mismo costo, el mismo precio para los recursos propios que para los préstamos, ¿sí? Son distintos. Por eso hay como dos tasas, una que se llama CASUB-E, vamos a usar lo mismo que usa el libro, y otra tasa que se llama CASUB-D. Entonces, el costo de capital propio es el costo de oportunidad de la inversión y el costo del capital prestado, que es el costo del préstamo. Empecemos por el costo del préstamo, que es más fácil. Entonces, este costo del préstamo, ¿cómo lo voy a calcular? Voy a pensar que el costo del préstamo es una tasa ahí que me la denuncia el banco. Si ustedes van a ir a buscar, esto que yo les decía, busquen los préstamos que hay en los bancos, usen uno, adopten uno, y entonces va a decir el banco, no sé, me cobra el 35% anual. Entonces esa tasa es
35%. Ahora, ¿cómo es deuda? Veíamos recién en el flujo de fondos que yo puedo deducir los intereses, entonces en realidad el costo no es el total de ese 35%, porque hay una parte que yo lo deduzco del impuesto a las ganancias, entonces la parte de los intereses que son deducibles de ganancias no es un costo. Por lo tanto, el costo de la deuda es más chico, es decir, es multiplicar la tasa por 1 menos el impuesto a las ganancias, ¿sí? Si esto es el 35%, sería la tasa por el 65, ¿sí? 1 menos 35 sería el 65. Entonces, es como el 65% de la tasa. Ese es el verdadero costo del préstamo. Esta es cómo calcular K/D. Por el otro lado, cómo calculo el costo de oportunidad del capital propio. Este es el modelo KPM, que yo les decía, el modelo KPM, seguramente ustedes lo han visto, es esto de que toma las tasas libres de riesgo, y esa tasa libre de riesgo le suma una proporción del riesgo, esa proporción de riesgo es una proporción beta, de riesgos que tienen que ver mucho con el riesgo del mercado donde está trabajando este proyecto y que a su vez tiene una diferencia entre la tasa libre de riesgo y la tasa de su mercado. Es decir, hay un diferencial que implica el riesgo. Claramente no es lo mismo poner en marcha un proyecto que de hacer un depósito en plazo fijo. Digamos, el riesgo de hacer esto es muy diferente. Entonces, es importante conocer esta información y esta tasa, en definitiva, seguramente la administración financiera la han visto, y si no, es bastante sencilla identificar estas tasas. Si yo me pongo a ver cuáles son las tasas de rentabilidad que hay en algunos otros proyectos similares. ¿Saben por dónde me gusta buscar mucho tasa a mí? En los modelos de las franquicias. Si ustedes entran en las páginas de las franquicias, para comprar una franquicia, para instalar algún negocio de alguna franquicia, van a ver que ahí en la página les dice cuál es la tasa de rentabilidad que va a tener esa franquicia, ¿sí? Les dice, bueno, no sé, usted va a invertir 500.000 pesos, no tengo idea ahora los valores, estoy perdida un poco con los números, pero supongamos, va a invertir 500.000 pesos para poder tener una sucursal de Grido. Con 500.000 pesos usted puede hacer, ya que la pone en funcionamiento, le hacemos el entrenamiento, todo lo que implica poner una franquicia, y usted le dice, usted va a tener un rendimiento anual de, no sé, el 20%, ¿sí? Ya les dice la tasa. Fíjense, ahí ustedes podrían comparar esas tasas. Hay franquicias de todo, ¿eh? Si se ponen a buscar, hay franquicias, no sé, de agencias de viaje, de cafeterías, hay franquicias como de todo, de restaurante. Entonces, busquen en sectores que ustedes están trabajando y traten de encontrar como para comparar si ustedes ponen el proyecto solo o si tomaran una franquicia, ¿cuál sería esta diferencial de costo de oportunidad? Es una muy buena fuente de información. Bueno, entonces, ¿cuál es el costo del capital en definitiva? ¿El del propio o el prestado? Y en realidad lo que hay que hacer es una suma ponderada, es decir, combinar. Esto es lo que se llama costo promedio ponderado del capital, en inglés es el WACC, Weighted Average Cost, Capital Cost, ¿sí? Algo así en inglés. Bueno, este es el WACC, ¿sí? El WACC o el CPPC. ¿Y qué es en definitiva? Es multiplicar esta proporción alfa del capital propio por el costo del capital propio, y eso lo sumamos la proporción 1 menos alfa del capital prestado por el costo del capital prestado. Es decir, proporciono las dos tasas con lo que tengo de propio prestado, y esa suma ponderada me va a dar la tasa de descuento que tengo que usar para el flujo de fondos. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos, así no se complican al momento de hacer el análisis. Y bueno, una vez que ya tengo la tasa, que ya tengo armado el flujo de fondos, bueno, lo que tengo que entrar es a evaluar. Y para evaluar vamos a ver distintos criterios. ¿Qué tienen de interesante estos criterios? No lo vamos a ver en esta clase, lo vamos a ver en la próxima, pero simplemente se los quiero dejar enunciados para bajar el nivel de ansiedad. Vamos a identificar criterios que tienen en cuenta el paso del tiempo, es decir, no son criterios de la contabilidad, sino que son criterios financieros, que tienen en cuenta esto de
el cálculo del dinero en distintos momentos del tiempo. Vamos a usar valor actual neto, tasa interna de retorno, periodo de recupero de la inversión. Vamos a calcular un indicador que se llama IVAN, que es una relación entre IVAN e inversiones, y vamos a calcular valor anual equivalente. ¿Sí? Son indicadores que tienen en cuenta esto, lo que yo les decía, esto de el efecto del tiempo en el valor del dinero. ¿Sí? No, aquí simplemente le puse esto de que no usamos la tasa de retorno contable, o periodo de recuperación de inversión contable, o la relación beneficio-costo contable, porque esos son, por ejemplo, si ustedes hacen análisis de estados contables, si vieron alguna vez balances y cómo calcular indicadores de esos balances, esos cálculos que hacen los contadores son para un balance, para un periodo, ¿sí? Pero no sirve para hacerlo para todos los periodos, porque en definitiva no, me van a estar dando relaciones distintas en distintos momentos del tiempo, entonces son números diferentes. Vamos a usar esto que usan valores descontados, es decir, que usan el costo de oportunidad, que usan el cálculo financiero para unificar todo en un mismo momento del tiempo, como son BAN, TIR, periodo de recupero. Dejamos acá. Entonces, en la próxima clase les voy a estar mostrando más de estos indicadores y cómo se calcula. Bueno, espero que haya sido claro la explicación y a partir de aquí, bueno, cualquier duda me van consultando. Saludos a todos.